Buen día. Ante todo, quiero dar mi agradecimiento a las organizaciones que han intervenido en la preparación de estas muy trascendentes jornadas. Alan Brewer Carías, 80 años, particularmente a FUNEDA, en la persona de su presidente, la doctora Belén Ramírez Landaeta, y a Universitas Fundación, en la persona de su director, Julio Pérez Graterol. Es para mí realmente un honor participar en unas jornadas que tienen por homenajeado al doctor Brewer Carías y por supuesto compartir también con los ponentes que me acompañan en esta oportunidad. Me corresponde hablarles en esta ocasión sobre el derecho a la información y por supuesto la trascendencia que este derecho tiene bajo el concepto de una sociedad democrática. El derecho a la información es uno de los derechos de mayor trascendencia como derecho humano en cuanto a su relevancia para el ejercicio práctico de lo que es una vida democrática, estando además en vinculación estrecha a través del principio de interdependencia de los derechos humanos con muchos otros, pero particularmente convendría destacar el derecho de petición, el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al sufragio, entre muchos otros. En esta ocasión pretendo hablar de cuál es el contenido esencial de este derecho, por supuesto, de lo que es su consagración normativa en el derecho interno venezolano a nivel constitucional, para pasar hacia la segunda parte de la ponencia a un análisis de cuál es la situación real de este derecho en Venezuela, en la Venezuela de hoy. En este sentido, vamos a partir de la idea de que este derecho ya tiene, obviamente, una consagración a nivel internacional. En el derecho internacional de los derechos humanos lo conseguimos particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso sí, vinculado con el derecho a la libertad de expresión, pero en donde su contenido esencial va vinculado con la idea de que él implica la libertad para la persona de buscar, de recibir y de difundir información. Luego pasamos a la Constitución venezolana de 1999, que como sabemos está solo formalmente vigente, puesto que ella ha sido en sus principios básicos, sobre todo en todo lo que tenga que ver con la garantía de la libertad, excluida de vigencia efectiva por parte del gobierno que se encuentra en el país, desde hace el régimen que se encuentra en el país desde hace 20 años aproximadamente, por el golpe de Estado sistemático en el cual del cual el país es víctima. Pero partamos en primer término de cuál es esa consagración a nivel constitucional, indudablemente de carácter libertario. Y tenemos que el derecho a la información está previsto en diversos dispositivos, de los cuales voy a mencionar particularmente dos que me van a permitir, o tres que me van a permitir establecer las formas como el derecho a la información está planteado. En primer lugar está lo que se llama el derecho a la información de carácter nominativo o personal. Es decir, la información que está relacionada directamente con una persona en particular y que se encuentra en poder de la administración pública o de entidades privadas. Eso es el artículo 28, que refiere el derecho a la información nominativa o personal en estos términos. Toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley. Sobre esas excepciones que son taxativas y muy restringidas, vamos a insistir a lo largo de la ponencia, así como de conocer el uso que se haga de esos datos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente, vía habeas data, la actualización, la rectificación o incluso la destrucción de aquellos datos si fuesen erróneos, si fuesen ilegítimos
si pudiesen afectar los derechos de la persona. Entonces, y eso trátese de información de carácter privado o de información vinculada con grupos de interés, con grupos colectivos, es decir, con intereses difusos o colectivos. Bien, sobre esta línea es muy importante destacar en el análisis de esta norma, es decir, el derecho a la información o acceso a datos de carácter personal o nominativo, que esta norma en particular beneficia tanto a individuos como a grupos, colectividades o a la sociedad en general. Por otro lado, puede versar sobre la persona en sí misma, por ejemplo, antecedentes penales, datos escolares, datos identificatorios, información de salud o tributaria, aspectos laborales y curriculares, registros civiles, electorales o de identificación, opiniones políticas, historial crediticio, etc. Puede tratarse también sobre los bienes de esa persona, donde encontramos registros de propiedad intelectual, registros inmobiliarios, datos bancarios y financieros, inversiones, operaciones comerciales, etc. Y estos datos pueden constar tanto en registros o archivos públicos, es decir, detentados por un ente público, como por instituciones privadas, como pueden ser colegios, clínicas, consultorios médicos, empresas de seguro, etc. Y esta información puede estar contenida de cualquier forma que la tecnología permita. Es decir, puede tratarse de datos informáticos o electrónicos, puede tratarse también de videos, de fotografías, de documentos físicos, etc. Luego, este acceso, este derecho a acceder a esa información comprende tanto conocer la totalidad de los datos pertinentes en posesión de una entidad de esta naturaleza, y muy importante, que la persona tiene derecho a ser enterado de los motivos por los cuales esa entidad posee esa información nominativa, y por otro lado, verificar si en virtud de eso esa entidad tiene, de conformidad con la ley, atribuciones suficientes para detentar en función de unas finalidades determinadas esa información, lo cual permite entonces proteger también, por vía de interdependencia, el derecho al libre desenvolvimiento de la persona humana. Finalmente, si esa información es errónea, o si esa información ha sido captada de forma ilegítima, o si esa información es para ser utilizada hacia fines diversos a los que la ley autoriza, entonces por vía del habeas data la persona puede obtener la destrucción, la corrección o la actualización de esos datos. Luego, existen circunstancias bajo las cuales la entidad detentadora de esa información podría negarse legítimamente a otorgar el acceso a la información. Y sobre ello vamos a insistir a lo largo de la ponencia, pero es bueno adelantar en este momento que los únicos límites que en una sociedad democrática, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho comparado en general se ha admitido a nivel planetario, es que los únicos límites que pueden justificar el no acceso a esa información tiene que ver con tres dominios en particular. Uno, el de la protección de la intimidad o la vida privada de la persona. Otro, el de la defensa nacional o seguridad interna o externa de la República. Y finalmente, el de la investigación penal o criminal. Listo entonces lo relativo a la información nominativa, y vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con el acceso a la información detentada por la administración pública, información a la cual se podría acceder bien sea por el derecho de petición o a través de la obligación legal por parte de un ente público de emitir reportes periódicos, memorias y cuentas, reportes por ejemplo del Banco Central, etcétera, hacia la comunidad. Bien, los artículos 141 y 143 de la Constitución son los que nos interesan en este momento a estos fines. Perdón. El 141, porque él consagra los principios rectores de la actividad administrativa
dentro de los cuales tenemos tres que son básicos a nuestros fines del derecho a la información, que son el principio de transparencia, el principio de participación y el principio de rendición de cuentas. Y el artículo 143 establece que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas, aquí sí lo dice explícitamente, a la seguridad interior o exterior, a la investigación criminal y a la intimidad de la vida privada. Pues bien, es indudable la interdependencia entonces del derecho a la información en este ámbito con el derecho al debido proceso. Se exige la motivación del acto administrativo, incluso la motivación de la apertura de un procedimiento administrativo para darlo a conocer, esos motivos que justificarían o no la legitimidad del proceder administrativo ante el ciudadano, derecho a la participación, puesto que él tiene el derecho al contradictorio, el derecho a la defensa, teniendo además que se ha constitucionalizado en Venezuela el derecho a la figura del expediente administrativo como tal, como una garantía de acceso a la información en la actividad administrativa. Y también tenemos que en consecuencia la regla es el acceso a la información y la excepción es la confidencialidad, y no como inconstitucionalmente las leyes que regulan últimamente la actividad de la administración central, la normativa que regula la actividad de la administración pública en Venezuela en general, tiende a plantear las cosas en términos opuestos. Es decir, que es una dádiva del poder dar información y que la regla es la confidencialidad. Nada más inconstitucional que eso. Luego de esto, tenemos que tomar en cuenta que el derecho a la información es tan importante en la Constitución venezolana, de vigencia formal, insisto, y no de vigencia real, que en forma específica, ese derecho está consagrado, por ejemplo, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, en materia de consulta pública, tanto en lo que se refiere a la utilización de los espacios ocupados por comunidades indígenas, como también en materia de protección del ambiente y de ordenación del territorio en general, también en materia de planificación familiar, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. No me puedo detener en hacer un análisis pormenorizado de ello, solo lo evoco para finalizar este pasaje por la normativa constitucional, sin olvidar mencionar otros dos derechos que son básicos y que están indudablemente interconectados, interrelacionados y son interdependientes con el derecho a la información, aparte del derecho de petición sobre el cual insistiré más adelante, como lo son el derecho a la libertad de expresión, que indudablemente accedo a la información y tengo la posibilidad, según dicen los tratados internacionales inicialmente nombrados, de difundir la información obtenida, y el derecho a la educación. ¿Por qué es importante el derecho a la educación? Porque él está consagrado en nuestra Constitución bajo la línea de que ella debe generar un ciudadano crítico. Un ciudadano crítico, no un ciudadano memorista o repetidor de conceptos para los fines de un examen, como normalmente se logran muchos diplomas en instituciones en Venezuela, sino una persona capaz de analizar la información y saber qué puede hacer con ella y qué no puede hacer con ella. Y si es efectivamente una información o si es simplemente un elemento, digamos, propagandístico de una entidad pública. Ese espíritu crítico, dice la Constitución, que debe generar en el alumno el sistema educativo, es para conducir justamente al surgimiento de ciudadanía, es decir, de responsabilidad en la participación por parte de las personas en cuanto a lo que es el funcionamiento general de la sociedad. Si la persona no tiene criticidad, mal podría entonces ejercer la ciudadanía que requiere, por supuesto, como punto previo, el acceso a la información pública. Dicho esto,
ahora sí quiero terminar la mención de la normativa constitucional vinculada con el tema, eh, para, con esta norma, de una forma muy contundente, mostrar la importancia que la Constitución del 99 le da al derecho a la información, y es en lo que tiene que ver con la regulación de los estados de excepción. Allí se dice que se pueden declarar estados de excepción en las condiciones que la Constitución establece. Y obviamente no es cuestión de analizarlas o evocarlas acá. Simplemente que bajo esas circunstancias es posible para el Poder Ejecutivo y por supuesto con el visto bueno, llamémoslo así, del Poder Legislativo, y siempre que se cumplan con la Constitución y con la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, declarar un tal estado, pero en el entendido de que hay derechos que no pueden ser y garantías que no pueden ser restringidas ni limitadas bajo ninguna razón, y uno de esos derechos que no puede ser restringido ni siquiera bajo un estado de excepción es el derecho a la información. Cabe decir que en el proyecto de reforma constitucional de 2007, iniciado por el gobierno, se pretendía la posibilidad de cambiar ese artículo para que se pudiese restringir el derecho a la información. Fíjense ustedes si no es de talante absolutamente antidemocrático el régimen que está en Venezuela, y que menos mal que en aquel momento perdió la posibilidad de reformar la Constitución en ese ámbito, no obstante que los hechos, es decir, de facto, existe, como lo vamos a ver, un total inacceso a la información pública, no obstante estas maravillosas normas, desgraciadamente sin eficacia práctica, que les he estado citando. Dicho esto, entonces, vamos a proceder ahora a revisar cuál es la situación real del derecho a la información en Venezuela. Más de 30 años de ejercicio de la abogacía en Venezuela me permiten decir que he asistido, siempre asistí a lo largo de estos años, en un altísimo porcentaje de veces, a un hermetismo por parte de la administración pública, a un celo inusitado para permitir al administrado obtener información pública. No solamente a la información pública a la que tiene derecho como cualquier ciudadano en general, por ejemplo, conocer los reportes inflacionarios del Banco Central, sino también a información directamente vinculada con él, como es, por ejemplo, el acceso al expediente administrativo de un procedimiento administrativo en el cual está interesado, haya sido iniciado por él mismo o haya sido iniciado de oficio. Pues bien, lo más triste en estas circunstancias no es que no se pueda acceder al expediente administrativo hoy en día, sino que antes tampoco, porque el problema del inacceso a la información en Venezuela administrativa no es de los últimos 20 años. Mi ejercicio se remonta a más de 30 años y yo les puedo decir que desgraciadamente parece que es un tema idiosincrático en que el funcionario público en Venezuela tener un celo tremendo y asumir quizás inconscientemente que él no está al servicio de la persona, como manda la Constitución, sino al servicio del poder. Y entender que la información en manos de la administración pública es confidencial, cuando es todo lo contrario, salvo las 3 excepciones ya citadas anteriormente. Lo que sí es diferente en relación a antes, y es lo que pone la cosa grave, es que no se cuenta hoy en día con un poder judicial independiente y imparcial que le ponga coto al abuso, a la arbitrariedad con la cual actúa el poder en Venezuela. Ese es el problema que Eduardo Couture en su momento denunció: pobre sociedad aquella en la cual el juez tenga miedo. Y por supuesto, el desmontaje de la idea de carrera judicial en Venezuela viene desde hace mucho tiempo, y hoy en día, por supuesto, el Poder Judicial, ya sabemos que el Tribunal Supremo proviene de actos ilegítimos de designación de magistrados en el año 2015, que luego desmontaron el funcionamiento de la Asamblea Nacional y están al servicio exclusivamente del Poder Ejecutivo, es decir, al servicio del poder. El juez no se debe al pueblo. La figura procesal del juez paraguas, del juez protector, del juez tutor, del juez siendo el ojo de la tutela judicial efectiva, el ojo y el brazo de la tutela judicial efectiva, no existe en Venezuela. Y ese es el problema central, porque ¿qué importa que la administración pública actúe con arbitrariedad si tenemos a un juez, a un poder judicial que lo corrija? Bien, vamos a poner
bueno, no les voy a poner ejemplos de inacceso a la información porque sería eterno el anecdotario. Lo que les puedo decir es que es típico acudir a pedir el expediente administrativo y a no tener el acceso, a que pidan, a que le exijan que lo pida por escrito y esos escritos no son jamás respondidos, ni siquiera yendo donde el juez para que en su momento, como en el pasado lo logré en muchas oportunidades, se constituyera el juez, pidiera el expediente administrativo, se levantara un inventario de lo allí presente, etcétera, etcétera. No se da información por teléfono ni por correo electrónico, no obstante que la ley de simplificación de trámites administrativos lo especifica y por supuesto si la persona va a la sede lo pasan de un piso a otro y la información jamás llega. Esto es lo lamentable, esto es lo triste, esto es lo que evidencia la inexistencia real de una democracia. Bueno, ignorar las solicitudes de acceso a la información, etcétera. Pero vamos a poner el caso concreto que me interesa citarles, demostrativo de lo que estoy diciendo. Un ejemplo concreto por parte de un Tribunal Supremo de Justicia que no garantiza el derecho a la información y que no solamente ello, sino que lo viola, no le pone coto a los desmanes que al respecto cometa la administración pública, sino que se hace partícipe y aupa ese comportamiento en detrimento de la persona. El tribunal sirve al poder y no a la persona. No se administra justicia entonces, simplemente se sirve al poder. Tomen como ejemplo la sentencia número 982 del 9 de agosto de 2017 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Ella no es un caso único, cuidado, ojalá fuera así, no. Es una tomada al azar de tantas otras. Se trata de una denuncia que se hizo por un supuesto hecho de corrupción por desviación de alimentos que debían ir a determinados sitios y jamás llegaron. Se presume que había un elemento de corrupción con desvío de alimentos para ser revendidos en otro sitio para ganancias de los corruptos, obviamente, y se hizo la denuncia respectiva. Muchos meses después, en total silencio, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela ejerce una demanda de abstención ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la República por órgano del ministro de Alimentación para saber qué sucedió con esas denuncias que se hicieron y jamás hubo respuesta. Se hicieron requerimientos 6 y 8 meses después de haber hecho las denuncias y jamás se obtuvo respuesta alguna. Frente a ello, entonces, se ejerce una demanda por abstención. En mi criterio, lo que correspondería más bien sería un amparo constitucional en tutela del derecho de petición por mora administrativa y violación del derecho a la información. Pero bueno, ese es un tema que nos sacaría de contexto y no habría tiempo para analizarlo. Y la competencia habría sido de la Sala Constitucional y el resultado habría sido el mismo. Entonces, dejando eso de lado, nos tropezamos con que la sentencia que les mencioné dice, por una parte, que efectivamente el demandante hizo una solicitud. Queda claro del expediente que no hubo la respuesta. Obviamente, si pruebo que hice la solicitud, quien tiene la carga de probar que hubo la respuesta y por tanto se satisfizo el derecho a la información, el derecho de petición, perdón, sería la administración pública, la cual no probó nada porque no podía hacerlo, no hubo respuesta. En consecuencia, quedó probado la violación del derecho de petición. Y el derecho a la información también quedó probado que no se satisfizo, puesto que al no haber respuesta, mal se pudo haber accedido a información. Es decir, que la sentencia debió haber sido de condena del inactuar administrativo y ejercer entonces, vía tutela judicial efectiva, medidas para que el solicitante, denunciante, accediera a esa información. Pues bien, la sentencia no aseguró el goce efectivo del derecho de petición ni del derecho a la información, violando además, por vía de interdependencia, el derecho a la participación y, por supuesto, el principio de Contraloría Social. El tribunal, yo lo pongo
lo imagino entre comillas, obviamente, y se imaginarán por qué, de inmediato en su sentencia asume una posición parcializada hacia el poder, porque ignorando que no hubo la respuesta, por tanto violó el derecho de petición y el de información. No obstante eso, dice que el demandante no cumplió con los requerimientos que había que satisfacer para poder tener acceso a la información. ¿Y qué requerimientos son esos? Y la sentencia dice, pues aquellos que fueron establecidos en la sentencia, ya les voy a decir, en la sentencia número 745 del 15 de julio de 2010 de la Sala Constitucional, en la cual la Sala Constitucional, que de constitucional no tiene nada, dijo pura y simplemente que como no había una ley reguladora del derecho a la información, ella podía sustituirse y establecer en consecuencia los límites del acceso a la información. Pero no obstante que esos límites están establecidos en la propia Constitución como los únicos aceptables en una sociedad democrática, insisto, que no se viole el derecho a la intimidad y la propiedad privada, el derecho a la intimidad y la vida privada de la persona, por una parte. Por otro, la defensa nacional, la seguridad interna y externa. Y finalmente, la investigación penal o criminal dice que ella va a establecer otros límites y que esos límites son que el peticionante debe indicar los motivos para los cuales requiere esa información y número dos, debe indicar también qué piensa hacer en concreto con esa información. Si la información es proporcionada a los fines para los cuales la quiere. Bueno, fíjense ustedes que, no obstante, que el peticionante, es decir, Transparencia Venezuela, conocía esa sentencia de 2010, precisamente en su petición ella indicó que quería acceder a esa información para poder ejercer la función de Contraloría Social acerca de una denuncia que se hizo de corrupción en materia de distribución de alimentos. Así que el fin estaba establecido. Ahora, la proporcionalidad de la información y el anuncio de medidas concretas a realizar en función de esa información, señores, tengo que tener la información para poder saber qué puedo hacer con ello. Pues bien, la Sala Político-Administrativa dicta su sentencia y dice que la organización denunciante, con lo cual, por supuesto, violó el principio pro homine, violó el principio indubio pro libertas y se cuadró de inmediatamente parcializado con el poder y siendo cómplice del ministro remiso a satisfacer el derecho de petición y el derecho a la información, dice que la parte demandante se limitó a denunciar el menoscabo de los derechos de petición y a la información. Señores, esto quedó demostrado. La propia sala lo dice en su sentencia. Hubo la respuesta, hubo la petición y en ninguna parte hay indicación de que hubo la respuesta. Por tanto, la violación de esos derechos está allí. Y me limité a eso, señores, pero no es suficiente para que haya una sentencia condenatoria. Denuncié la violación de derechos humanos y ello quedó sentado en el expediente. Y me limité a eso y en consecuencia me niegan la pretensión. Y luego dice que no fueron satisfechos los requerimientos exigidos por la Sala Constitucional en la sentencia mencionada. Fíjense ustedes que en el expediente judicial respectivo se deja clara constancia de que Transparencia Venezuela indicó para qué quería ejercer esa información, para ejercer la Contraloría Social y ofreció medidas vinculadas al tema de colaboración con el principio de buena administración para poder contribuir a establecer medidas relativas a que los alimentos lleguen al buen destino para el cual han sido dirigidos, sin que haya este tipo de desviaciones y que haya las sanciones correspondientes a los responsables. Entonces, la Sala Político-Administrativa en su sentencia dice simplemente, a juicio de esta sala no se satisficieron los requerimientos de la Sala Constitucional. Pero a juicio de esta sala, y no dice por qué piensa que fueron no satisfechos. En consecuencia, la sentencia es inmotivada y el garante, que es el Poder Judicial, termina siendo también opaco a la hora de expresar por qué niega el acceso a la justicia. Esa es la situación del derecho a la información en Venezuela. Eso que estamos viendo nosotros es
digamos, la triste paradoja de la opacidad con la que actúa el poder autoritario, arbitrario y antidemocrático, irrespetuoso de la persona que se encuentra en pie en la Venezuela de hoy. Con esto, renuevo mi agradecimiento por la atención prestada. Estoy, por supuesto, a la disposición para las preguntas que puedan hacer y quedo entonces satisfecho del objetivo perseguido. Gracias.